Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. ¿Se imaginan ustedes una sociedad en la que la convivencia entre musulmanes, cristianos, no sea solo correcta, sino cordial? ¿En la que las religiones sean motivo de paz y no de desconfianzas, de enfrentamientos y de conflictos de consecuencias trágicas? Esta semana se ha producido un encuentro, el martes en Madrid y hoy jueves en Murcia, de destacados líderes religiosos, musulmanes, católicos, ortodoxos y judíos, promovido por la Universidad Católica de Murcia y la Embajada de España en Azerbaiyán, país de fuerte predominio musulmán, pero con libertad de culto y respeto a las religiones minoritarias. El acto en Murcia, en la UCAM, ha acabado hace apenas unas horas y ha sido todo un hito, un encuentro interreligioso en el que se ha hablado de la contribución de las religiones a la concordia y la paz. En un momento en el que con frecuencia se asocia el Islam al terrorismo yihadista, porque quienes cometen los atentados dicen hacerlo en nombre de Alá, especialmente los líderes musulmanes han querido dejar claro que su religión no es de guerra, sino de paz, pidiendo a unos que no usen la religión para justificar sus atentados y a otros que no fomentemos la islamofobia, el rechazo a quienes profesan esa religión. En el programa de esta noche le vamos a ofrecer algunos de los momentos más destacados de este encuentro histórico y de los mensajes que sus protagonistas han querido lanzar a la opinión pública. Les voy a presentar a dos de las personas fundamentales en el desarrollo de esta jornada, pero a lo largo de este programa irán escuchando sin duda alguna declaraciones, entrevistas muy interesantes. Les presento a Anar Mahramov, que es el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Azerbaiyán en España. Bienvenido, buenas noches. Encantado de tenerlo con nosotros. Gracias. Y se encuentra también con nosotros Silverio Nieto, que es el director de la Cátedra de Relaciones Iglesia-Estado y Derechos Humanos de la Universidad Católica. Es magistrado y también director del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española. Bienvenido, don Silverio. Muchas gracias, buenas noches. Le preguntaría para empezar al embajador, seguro que hay quien se sorprende porque el título de la jornada es la contribución de las religiones a la concordia, a la paz, pero seguramente habrá quien crea que lo que está pasando muchas veces en la sociedad es todo lo contrario, que esgrimiendo las religiones se producen conflictos, se producen bélicos, se producen atentados, se producen enfrentamientos. ¿Realmente hasta qué punto la paz es motivo de encuentro, la religión es motivo de encuentro o es motivo de enfrentamiento, bajo su punto de vista, en la sociedad? En primer lugar, quería agradecerle por su invitación a participar en su programa que se llama El Debate. Quería decir gracias también a la Católica Universidad de Murcia, que conjunto con nuestra embajada hemos organizado y todavía está pasando el acto que se llama Las religiones y su contribución hacia la paz y concordia. El día 8 en Madrid tuvimos muy buena conferencia. Antes de esto pasamos en Senado, en Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, muy buenos, interesantes encuentros con sus homólogos. Y quería destacar una cosa, que Azerbaiyán es un país tolerante. Ahora Azerbaiyán, con estos actos que, con nuestras, claro, conjunto con nuestros amigos, que intentamos demostrar que no hay diferencia entre religiones. Para Azerbaiyán como un país musulmán, que también ahora mismo sufre por parte de su vecino un conflicto que está al final 20% ocupado, tenemos refugiados, pero sin embargo nosotros queremos mostrar que no tenemos una, digamos, que no le gusta, por ejemplo, a alguna religión por el motivo de conflicto que sufrimos ahora mismo nosotros también. Y además nosotros, por ejemplo, apoyamos una iglesia católica en Bakú, que sirve para los armenios, digamos. Es muestra muy clara del parte de Azerbaiyán que no hay diferencia entre religiones
Y todos estos actos que pasamos ahora mismo en Madrid y ahora en Murcia es una más muestra para todo el mundo, y gracias al gobierno de España también para su apoyo, que podemos demostrar a todo el mundo que no hay diferencia entre religiones. Al revés, a través de religiones la gente puede estar conjunto más, como digamos se llama concordia, ¿no? Llama la atención estos todos actos que pasamos, y me parece que ojalá en el futuro vamos a celebrar segunda y tercera jornadas y vamos a continuar en este seguido. ¿Qué opinión le merece ese título que mucha gente puede decir, bueno, ¿cómo que paz? Si hay enfrentamientos, hay conflictos. Las páginas de los periódicos están siempre llenas de noticias de atentados y de conflictos, que se esgrime la religión, ¿no? Como para que se produzcan, como el origen de los mismos. Claro. Como bien ha dicho el señor embajador, esta iniciativa, que se debe a su esfuerzo, a su interés del señor embajador, que se debe también pues al interés de la Universidad Católica de Murcia por promocionar y dar a conocer que realmente las religiones no solamente no son la causa de los conflictos, sino que lo que ocurre de vez en cuando, con demasiada frecuencia, es que la religión es utilizada como un instrumento por razones políticas, por razones económicas, por las razones que sean, y al final las principales víctimas del terrorismo, si estamos viendo ahora mismo en nuestros tiempos, las principales víctimas del terrorismo están siendo precisamente los musulmanes. Los propios musulmanes en gran mayoría de países son los que son víctimas del terrorismo. También, y esto da lugar pues, a desplazados cristianos, a desplazados de todo tipo, pero que el terrorismo no distingue entre religiones. Es la utilización de la religión para fines que no son propios de la religión. El Islam es una religión de la paz, como lo es el cristianismo. Y por eso nosotros lo que a través de estos encuentros tan importantes como el de Madrid, con asistencia de numerosísimos embajadores de países islámicos y de otros países, con la presencia de altas autoridades del Ministerio de Justicia y con otros actos a los que ha hecho referencia el señor embajador, se quiere poner de relieve cómo realmente los líderes políticos también están interesados en que no se utilice la religión para fines que no sean los propios de ella, que es el amor, la paz y la concordia entre todos los seres humanos. Azerbaiyán tiene fronteras con países muy importantes y donde a veces son frecuentes también los conflictos con Rusia, Georgia, Armenia, Irán, Turquía. Al final, ¿cree que los intereses son políticos, geoestratégicos, económicos? ¿Cuáles son los motivos de estos conflictos que nos llegan a través de los medios de comunicación desde allí? Pero usted que conoce la zona, ¿cuáles son los orígenes? Bueno, muy buena gestión. Mire, Azerbaiyán está en una frontera, digamos, ¿no? En un puente entre Europa y Asia. Sí. Y como ha dicho usted muy bien, que tiene demasiados vecinos y también grandes vecinos, por ejemplo, como Rusia, Irán, Turquía. Con todos los vecinos, Azerbaiyán soporta muy buenas relaciones, excepto Armenia. Ya yo lo he dicho sobre los conflictos de Armenia, no quiero prestar más atención sobre este tema, pero fíjense que ahora mismo Azerbaiyán, conjunto con Turquía, Georgia, Rusia también, intenta hacer algunos proyectos mundial, claro que usando yacimientos del petróleo, de gas, hacia Europa. Entre ellos, tantos proyectos como TAP TANAP, muy famosos ahora mismo que está en funciones para terminar. Algunos muy importantes proyectos sobre oleoductos. Todo es muestra que Azerbaiyán abierta para todos los países vecinos para negociar, para hacer algunas cosas de mutuo interés. Pero Azerbaiyán no puede
dejar que alguien pueda, digamos, dirigirse con intereses de Azerbaiyán, de nacional intereses de Azerbaiyán. Por eso, quien quiere mutuo hacer buenas relaciones con nuestro país, somos abiertos para esto. Y digamos que es muestra otra vez, Turquía, Georgia, Rusia, con todos los países tenemos muy buenas relaciones. Y nuestro objetivo es mostrar, no solo para, digamos, que hacer una publicación que somos así, pero es realidad. ¿Le preocupa a usted personalmente los movimientos de los refugiados de unos países a otros por motivos económicos, por motivos religiosos? ¿Cómo lo vive usted? Claro, sufrimos también nosotros mismos, que tenemos más de 1 millón de refugiados. ¿Y cómo se soluciona eso? Por eso, sin embargo, que tenemos más de 1 millón de refugiados, de personas desplazadas. Sí. Hemos construido demasiado buenos campos para su vivida, para su, digamos, de seguida en su vida. Pero claro, ellos no pueden ser contentos como podrían ser en su tierra, ¿no? Natural. Sufrimos de momento, sin embargo, que hay 4 resoluciones de Organización Unidos, pero de momento Armenia no quiere aceptar ninguna de resoluciones, no quiere cumplir ninguna de ellas resoluciones. Pero intentamos hacer lo mejor para estas personas que están refugiados, que son refugiados, pero claro, nuestro objetivo es volver todos estos territorios con ruta pacífico, en primer lugar, y mostrar que no queremos de guerra, queremos la paz en toda la región Cáucaso. Y por eso sufrimos casi más de 25 años este conflicto, problema, y no hacemos guerra. Sin embargo, que en este año, en abril, tuvimos una escalada de tensión en la línea frontera con Armenia, en el principio de abril de este mes. Y claro que problemas de refugiados que sufrimos nosotros, podemos ya entender los países que sufren mismo en su país, que también tiene problema, Georgia también tiene el mismo problema. Se dice últimamente que estamos inmersos, la sociedad, en un proceso de secularización, de alejamiento de la religión. Yo no sé si eso se dice ahora, se ha dicho siempre, qué opinión le merece. Y si eso, aparte de las consecuencias meramente religiosas, también la puede tener, por ejemplo, en Europa, a nivel cultural, a nivel social, a nivel legislativo. Por nuestra tradición, lógicamente. Hay países, como por ejemplo Azerbaiyán, que no porque lo diga un servidor, sino porque lo han dicho pues, el Papa Juan Pablo II, lo ha dicho el día 2 de octubre sí. El Papa Francisco. Hay países que son modelos de tolerancia y de respeto y de convivencia entre todas las creencias, y en concreto lo es Azerbaiyán. La presencia en esta universidad, en el día de hoy, y el día 8 en Madrid, del Gran Muftí de Azerbaiyán y de todo el Cáucaso, es una prueba de ello. Efectivamente hay una ola de secularización, producto de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, pero al mismo tiempo hay un resurgir grande de los valores religiosos. Los valores religiosos que son la tolerancia, la paz, la concordia, el entendimiento entre la gente. Los temas a los que está aludiendo el señor embajador son precisamente una prueba de que hay que resolver los problemas del tipo que sea a través del diálogo y no de la guerra ni de la violencia de los conflictos. Hay secularismo, hay secularización, pero al mismo tiempo hay necesidad de Dios y necesidad de tener valores que hagan que la gente pues viva tranquila y pacíficamente. Y en este sentido, Azerbaiyán, que como decía el Papa Francisco el día 2 de octubre, es la puerta, decía él, entre Oriente y Occidente. Y esa también es una de las razones, entiendo yo, con todos los respetos, por las que se han organizado estas jornadas, para que conozcamos más a un pueblo tolerante y pacífico. El encuentro lo han protagonizado destacados representantes musulmanes, católicos, judíos y ortodoxos. Entre ellos cabe destacar la figura del Gran Muftí de Azerbaiyán y todo el Cáucaso, el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa, el prefecto apostólico de la Iglesia Católica y el representante de la Iglesia Judía. Además, el obispo de nuestra diócesis, José Manuel Lorca Planes, o el cardenal Rouco Varela. Asimismo, han asistido representantes políticos y académicos, quienes nada más llegar
han hecho una visita a las instalaciones del campus universitario de la UCAM de la mano de su presidente, José Luis Mendoza. Son algunas de las principales autoridades religiosas y políticas de Azerbaiyán. Junto a esta delegación, destacados representantes musulmanes, ortodoxos rusos, católicos y judíos se han dado cita hoy en la UCAM en el marco de unas jornadas sobre las religiones y su contribución a la concordia y a la paz. Un encuentro que ya se celebró en Madrid el pasado martes y que está organizado por la UCAM y la Embajada de Azerbaiyán. Ejemplo de convivencia pacífica que ha permitido a este país preservar sus raíces y su idiosincrasia. Modelo para el resto de naciones la embajada de este país en España, que organiza un encuentro que busca establecer una hoja de ruta basada en el diálogo interreligioso. En este sentido, ha afirmado el doctor Ali Ebsen, organizador de estas jornadas, es importante recordar y tener presente que todos somos iguales ante Dios, independientemente de la fe que profesamos. Tras la visita, las buenas intenciones se han materializado. Y es que ya en el templo del monasterio de los Jerónimos, repleto de público, más de 800 personas, entre alumnos de diversas titulaciones, profesores y autoridades, el presidente de la Universidad Católica, José Luis Mendoza, y el rector de la Universidad Estatal de Bakú han firmado un convenio de colaboración en presencia de todos los asistentes. Les dejamos con algunos de los momentos más significativos del acto y de las intervenciones más relevantes. Doctor. 15 años atrás, el Papa San Juan Pablo II comenzaba un viaje histórico a Azerbaiyán, el país caucásico, ubicado en una de las regiones más conflictivas del planeta. Comenzaba su joven historia como república tras la desintegración de la URSS. En su encuentro, el Papa realizaba uno de los propósitos del Concilio Vaticano II, alcanzar la paz entre religiones a través del diálogo. Desde entonces, como recordaba el cardenal Antonio María Rouco Varela, la República de Azerbaiyán se ha convertido en referente de paz religiosa. Precisamente la República de Azerbaiyán representa un modelo de convivencia pacífica entre las distintas religiones y, en un momento histórico, en una situación de la comunidad internacional donde se abusa y profana hasta límites inconcebiblemente crueles y despiadados el sagrado nombre de Dios para justificar agresiones terroristas a las personas y a las sociedades. Ustedes nos dan ejemplo de fraternidad por las buenas relaciones entre las religiones de Azerbaiyán. El encuentro ha atraído a la que es la máxima autoridad religiosa desde hace 40 años en Azerbaiyán, el gran muftí del país y del Cáucaso. En su intervención ha remarcado la importancia de que este acto tenga lugar en una universidad. En nuestro sagrado Corán también hay apartados que hablan de la paz y la ciencia conjuntamente. Estos dos términos están muy unidos, porque desde la educación, para el diálogo religioso, para la educación de los valores especiales, deben empezar desde las universidades, desde los centros de enseñanza. Junto a los musulmanes, el representante de la Iglesia Ortodoxa o el jefe de la comunidad judía en aquel país, un encuentro celebrado en un centro de conocimiento, decía el presidente de la institución católica, donde debe proliferar el respeto y el cariño entre creyentes de distintas confesiones. Se trata de una ocasión excepcional en la que el gran muftí de Azerbaiyán y del Cáucaso, que representa cerca del 95% de la población, que son musulmanes, junto con los líderes de las religiones minoritarias, la ortodoxa rusa, el judaísmo y el catolicismo, han expuesto en un ambiente universitario y van a seguir exponiendo que son posibles las relaciones de amor, las relaciones cordiales, el respeto y la cooperación entre fieles de distintas confesiones religiosas en una sociedad que reconoce los beneficios de la multiculturalidad y de la necesaria complementariedad de las culturas. Actos académicos como el que celebramos hoy en esta universidad sirven, entre otras cosas, para que crezca la cultura de la paz, que no es sino la cultura del amor.
Un hito en este proceso de diálogo para alcanzar la paz que podría contar con más ediciones en los próximos años. Y espero que enseguida vamos a celebrar segunda, tercera y otras jornadas, como aquí en España, al mismo tiempo en Bakú, en Azerbaiyán también. El encuentro viene precedido de una jornada similar en Madrid que tuvo lugar a principios de semana. Con frecuencia vemos que hay países en los que el Islam es mayoritario y se quiere imponer por la fuerza a las religiones minoritarias. Sin embargo, los líderes musulmanes moderados quieren dejar bien claro ante la opinión pública que son excepciones. Y el gran muftí de Azerbaiyán y todo el Cáucaso ha insistido aquí en este acto, hoy en Murcia, y también para este programa, que el Islam no es una religión de guerra, sino de paz, en rechazar los atentados que se cometen en nombre de Alá y también que en Occidente no crezca el odio por el Islam, reclamando la necesidad de diálogo. Por cierto, que este líder musulmán, para que ustedes valoren su relevancia, ya no solo geográfica, sino también de influencia, fue el anfitrión del Papa Francisco hace solo un mes en su país, cuando, como podemos ver en estas imágenes, en un encuentro en el que igualmente se quiso lanzar al mundo un mensaje de respeto, cordialidad, diálogo y paz. El diálogo está dentro de nosotros cuando nacemos. Ya tenemos que tener esta cultura del diálogo. Es la voluntad de Dios también que sus hijos de distintas profesiones respeten uno al otro tal y como es, por lo cual pues creo que sí, el diálogo entre religioso existe. Siempre tenemos que tener presente que el diálogo es la voluntad de Dios y tenemos que estar conscientes que estamos aquí en esta tierra gracias a Dios y es como una deuda que tenemos ante Él y mediante el diálogo se la tenemos que pagar. Lamentablemente está creciendo cada vez más la islamofobia en Europa, en el mundo. La religión se está utilizando con fines políticos y no debería de ser así, debería de ser propagandada como lo que es una fuente de paz, la religión. De hecho, la palabra fobia que se añade a la religión, islamofobia es como creada por los políticos este término, porque la fobia no tiene que ir junto con la palabra religión. Estoy muy contento con esta conferencia que se ha celebrado en la Universidad Católica de Murcia. Me he sentido muy a gusto y estoy seguro de que esta conferencia, la primera conferencia, dará su fruto para el posterior desarrollo de las relaciones. Me agrada mucho conocer personalmente a José Luis Mendoza, al cardenal Rocco Varela, por eso pues estoy muy contento con el resultado de la conferencia. Religiosos musulmanes pues estamos haciendo llamamientos mediante este tipo de conferencias, mediante nuestra asistencia en los foros mundiales, en las reuniones mundiales, propagandando nuestra religión, propagandando los valores esenciales de nuestra religión y impidiendo que se interprete, que se utilice en fines políticos. Dialogo interreligioso fecondo, secondo me, molto necessario eliminare ignoranza e pregiudizi. Para un profundo diálogo interreligioso es necesario eliminar algunos prejuicios. Quando sono arrivato in Azerbaijan ho consacrato molto tempo per studiare i fonti islamici perché prima non capisco niente da Corano, da Cuando he Islam. llegado a Azerbaiyán he dedicado mucho tiempo a estudiar las fuentes islámicas para poder comprender. E credo che questo studio insieme all'incontro di tante belle persone musulmani convinti mi hanno aiutato ad aprire il mio cuore e imparare il dialogo con loro. Y este estudio y al mismo tiempo el encuentro con tantas maravillosas personas musulmanes
me han hecho ver la belleza de este diálogo con ellos. С древней историей, богатой культурой, красивыми традициями и тонким религиозным чутьем. Azerbaiyán es un país rico en tradiciones multiculturales milenarias que ha ido desarrollando a lo largo de muchos siglos. Азербайджан – страна многонациональная и в силу этого поликонфессиональная. Azerbaiyán, al ser un país multicultural, es multiconfesional a raíz de eso. Лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву принадлежат такие слова: «Многонациональность – это наше богатство». Estas palabras, diciendo con palabras de nuestro líder nacional, nuestra riqueza es nuestra multinacionalidad. Azerbaycan bu 25 il ərzində yüksək sürətlə inkişaf edərək həm dini, mədəni, iqtisadi cəhətdən və bugünkü imzalanmış müqavilədə həmən Azərbaycanın bugünkü həqiqətlərinin canlı təzahürüdür. Durante los 25 años, Azerbaiyán ha progresado de tal manera y se ha internacionalizado tanto que ha hecho posible que nuestra presencia aquí y la realización de este tratado, entre otros. El promotor de estos encuentros en Madrid el martes y hoy jueves en Murcia ha sido el doctor Ali Evsen. Tanto él como el consejero del Estado para Asuntos Multiculturales y Religiosos reclaman la buena relación, también entre musulmanes y cristianos, y han querido que este encuentro, que pretenden repetir, por cierto, sea un ejemplo excelente de ello. Gracias al señor José Luis Mendoza por su apoyo también, porque nos ha ayudado en gran medida en organizarlas. El objetivo principal es que, como sabemos que hay muchas confrontaciones ahora mismo de carácter religioso y nos tenemos que unir para buscar una búsqueda común a los conflictos, y es para promover un poco el diálogo interreligioso, influir en la construcción de la paz. Queríamos explicar que a todo Dios tiene solución para todo, y por el camino de religiones podríamos conseguir lo que deseamos ahora, encontrar solución a los problemas actuales, dialogando por medio de las religiones. Fuera de esto, fuera del contexto de Dios, todo es nada, o sea, es nulo, vacío. Azerbaiyán se encuentra entre Oriente y Occidente. Es un país con tradiciones muy ricas, un país pacífico y con mucha población. Ha preservado su identidad a pesar de haber formado parte de muchos imperios, repartido entre muchos de ellos, pero siempre protegiendo su peculiaridad y su identidad. Por su situación geográfica, Azerbaiyán es un país que se encuentra en un cruce de civilizaciones. Azerbaiyán es rico en tradiciones, en literatura, en su historia. Los poetas, los escritores de Azerbaiyán son conocidos en el mundo entero. Durante mucho tiempo ha sido una de las repúblicas integrantes de la URSS. Formando parte de la Unión Soviética ha aportado mucho, como sus recursos naturales, entre ellos el más importante, el petróleo. Su cultura, sus ciencias, su literatura ha aportado un valor muy importante a la URSS. El papel de la Universidad Católica de Murcia ha sido clave en este encuentro de las religiones por la tolerancia y la paz, promoviendo su organización y siendo sede del mismo. Papel que han agradecido todos los asistentes a su presidente, José Luis Mendoza, para quien el encuentro ha sido fructífero en el ámbito académico y también en cuanto al diálogo entre las religiones. Un día histórico, porque estas jornadas sobre la paz y la importancia de la religión en el seno de una universidad que contribuye con la verdadera paz, ya que la religión hace posible, el amor de Dios hace posible el encuentro y la unidad entre todas las religiones, y se pretende que estas jornadas nos unan a la Universidad de Bakú con la Universidad Católica, desarrollando conjuntos proyectos de investigación, intercambio de profesorado, colaboración en el deporte, y también pues que estudiantes de aquí puedan desplazarse allí, conocer esta gran universidad y conocer otro mundo, tener una nueva experiencia.
Esto va a unir a Azerbaiyán con España a través de Murcia, pero sobre todo a través de la universidad. Un instrumento, un lugar de conocimiento, un foco de irradiación de fe de cultura muy importante, y que a través de estos focos de irradiación de fe de cultura se busque este acercamiento entre las naciones, entre los pueblos, entre las personas y sobre todo entre las religiones, buscando siempre la paz. Y para esto necesita verdaderamente pues que haya un diálogo, haya un encuentro, haya un respeto entre las distintas religiones, sabiendo que el autor de la vida es Dios, que nos une a todos para vivir en el amor. Y para terminar, retomamos la tertulia con don Silverio Nieto y don Anar Majarramov. Para concluir ya, señor embajador, bueno, lleva muy poquito en España. ¿Qué le parece la relación entre religiones en nuestro país? Es, no sé, todo mejorable, pero ¿cuál es su punto de vista? Bueno, yo quiero decir desde el punto de vista de como embajador, como diplomático, que estamos aquí para, claro, que para desarrollar las relaciones más, y felicitamos al gobierno de España, que hace poco tiempo que ya España tiene gobierno, y a partir de este momento vamos a intentar desarrollar relaciones más, porque estamos aquí en Madrid, en España, y nuestra embajada ya está acreditada aquí más de 11 años, desde 2005 estamos aquí. España tiene su representación en Bakú a través de la embajada de Ankara, pero esperamos que en poco tiempo España también abrirá su embajada en Bakú y ya podemos hacer algunas cosas más mutuas. Es mejorable la relación entre religiones en nuestro país, y yo no sé si entre los responsables, entre los líderes, también entre los vecinos, entre los ciudadanos. Yo creo que España, gracias a Dios, es un modelo también de regulación de la libertad religiosa a través del artículo 16 de la Constitución. Es verdad que hay un predominio secular de la religión católica, como lo hay en Azerbaiyán de la religión islámica, pero eso no quiere decir que no exista igualdad de derechos entre unos ciudadanos y otros. España tiene una regulación de la libertad religiosa que se estudia por otros países. No solamente hay acuerdos con la Santa Sede desde 1979, que son los sucesores del Concordato de 1953, sino que además hay convenios importantísimos de cooperación entre el gobierno y los musulmanes, los evangélicos y los judíos. Esos convenios del 10 de noviembre de 1992 permiten que las confesiones religiosas con notorio arraigo, como el Islam, pues puedan ejercer todos sus derechos con igualdad de condiciones a las demás confesiones. Todo es mejorable, pero en definitiva no tanto depende de las leyes, sino también que depende de que nosotros cada día respetemos más a la otra persona con independencia de sus creencias y de sus concepciones de la vida. Para terminar, ¿con qué se quedaría satisfecho de estas jornadas? ¿Qué le gustaría que fuera la conclusión? La conclusión es que es posible la convivencia, la concordia y la paz entre las confesiones religiosas si los seres humanos, como ha dicho muy bien el señor embajador, si las personas dialogamos, si hablamos, si nos conocemos. Todo tiene solución. Negociar, conocerse representa que uno tiene que ceder un poco y la otra parte también cede. Y a través de eso, pues siga, porque al final la verdad absoluta no la tiene nadie, la tenemos todos. Por lo tanto, el diálogo, el conocimiento mutuo, conocer nuestras vidas, nuestras experiencias, las otras confesiones, sus valores, respetarlos, al final no solamente no empobrece, sino que nos enriquece a todos. El simple hecho de que esta delegación tan importante haya venido a España es un signo más de convivencia y de concordia entre los pueblos. ¿Es también su conclusión? ¿Cree que sería deseable que acabara con esa consecuencia en estas jornadas, tanto en Madrid como aquí en Murcia? Estoy totalmente de acuerdo con el señor Silverio sobre palabras que hoy aquí estamos en España para mostrar una vez que no hay diferencia entre religiones. Y como que se llama la jornada, sus contribuciones a la concordia y a la paz. Y espero que todo el mundo vamos a dar un paso muy bueno, un mensaje positivo para todo el mundo, que las religiones se pueden solo juntar todos juntos, no de separar.
Muy bien, pues ojalá que hayan sido unas jornadas fructíferas en el ámbito de la concordia entre religiones, también universitario, en el mundo universitario, que se ha firmado un acuerdo entre la Universidad Católica y la de Bakú, también económico seguramente, porque será bueno para los dos países. Así que ojalá que haya todo muy bien y su estancia también en la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, don Silverio. Muchas gracias. Terminamos ya. Gracias por su atención. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches.